Muy buenas tardes, carísimos hermanos todos, paz y bien. Aquí estamos un día más con todos ustedes. Hoy saludamos a Alberto Hernández Gómez, que se acaba de unir a nosotros. Un saludo de paz y bien, hermano. Aquí estamos, como digo, un día más para estar y compartir con ustedes todos estos escritos, libros, y poquito a poco a ver si nos vamos enamorando poquito a poco de San Francisco y de Santa Clara. Vamos siguiendo los pasos, las huellas de San Francisco y de Santa Clara, viviendo a forma que vivamos el Evangelio también igualmente. Bien, pues a ver si nos vamos encantando, lo que digo, enamorando de San Francisco, de la orden franciscana, y poquito a poco iremos viendo bastantes cosas, ¿vale? Bueno, pues como en días anteriores empezamos. Saben que con ustedes está el hermano Luis Midiego, el menor de todos, para servirles, y empezamos con la oración inicial, ¿vale? Padre de las misericordias, gracias por poner en mi vida a los hermanos Clara y Francisco, que me enseñan el camino para llegar a ti. Gracias por mi vocación que tú has hecho germinar en mi corazón, para que te pueda abrazar, para vivir el carisma franciscano. Ayúdame a cumplir tu voluntad, siguiendo las enseñanzas de Clara y Francisco, que pueda transmitir con mi vida la riqueza de la pobreza evangélica, que sepa vivir fraternalmente junto a la extensa familia franciscana, que todos seamos uno, hermanos y hermanas, compartiendo una misma vocación. Amén. Pues bien, seguimos ya aquí y comenzamos de nuevo con el libro que estábamos leyendo de Álvaro Pombo, en este caso, titulado Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis, y lo habíamos dejado en el capítulo número 5. El capítulo número 5 se titula Los parecidos del buen hermano menor. Repito. Capítulo 5, titulado, dentro del libro, Los parecidos del buen hermano menor. Y sorprendidos, nos encontramos a nosotros mismos tratando de parecernos a las figuras que nosotros mismos, que en el bienaventurado Francisco vio antes que nosotros, y que al hablarnos acerca de ellas parecían ya hechas del todo, reconocibles para cada cual y para todos nosotros, sin que estuviéramos hechos aún, sin que nos pareciésemos aún ni siquiera remotamente a los parecidos individuales de aquellos hermanos menores que habríamos de ser en el futuro. El bienaventurado hermano, en cierto modo identificado con los santos hermanos por el amor ferviente con que buscaba la perfección de cada uno, pensaba muchas veces para sus adentros
en las condiciones virtuales que debería reunir un hermano menor. Y decía que sería buen hermano menor aquel que juntara la vida y cualidades de estos santos hermanos que éramos nosotros. La fe del hermano Bernardo y su amor a la pobreza, la sencillez y pureza del hermano León, la cortesía del hermano Ángel, el primer caballero que vino a la fraternidad y que estuvo adornado de toda cortesía y benignidad. Y Francisco nos dijo que la pobreza también era una dama, pero no falsificada, y casi tan lejana como las verdaderas damas de este mundo. Cuando nos unimos al hermano Francisco, no estábamos adornados ni de benignidad ni de cortesía, solo de sus conceptos, pero intentamos adornarnos para coincidir con la imagen que él se figuraba de nosotros. Su representación de nosotros mismos nos sedujo más poderosamente que la representación que nos daban los espejos, y quisimos ser quienes éramos y quizá llegamos a serlo contra nuestra voluntad, incluso a contrapelo. La presencia agradable y el corte natural junto con la conversación elegante y devota del hermano Maseo, la elevación del alma y la capacidad de la contemplación del hermano Gil, que ahora, sin interrupción, durmiendo incluso con la mente fija en Dios, hiciese lo que hiciese a la apariencia del hermano Junípero, el juglar de Dios, que alcanzó la paciencia perfecta con el conocimiento de su propia vileza, a la fortaleza corporal y espiritual del hermano Juan, al que Salimbene declaraba irascible, que fue el hombre más fuerte del mundo, la caridad del hermano Rogerio, la solicitud del hermano Lucio y la capacidad lírica del hermano pacificó la ley de los poetas. No éramos una orden, no lo parecíamos tampoco al principio. Y eso, no serlo, no, nuestra será visible por los siglos de los siglos. Podemos decirlo sin vanagloria, entre nosotros, en estos últimos años que preceden a nuestra muerte, la orden de nosotros fue una semilla vertiginosamente fecunda, casi incomprensible su humildad, poder como una caricia, como un gesto amistoso que uno recuerda hasta su muerte y que uno atesora. No ser una orden los primeros hermanos fue lo que hizo que la orden de los hermanos menores, la orden por primera vez fundada San Buenaventura, pues lo de Francisco era hermandad, permanecía en lo abierto, definida en su indefinición como un acto de creación perpetua, porque lo que amenaza a los religiosos y lo que nos amenaza ya entonces es lo mismo que amenaza esencialmente al hombre, a saber, el estar persuadido de que el elaborar técnico, las taxonomías, las clasificaciones, ponen el mundo en orden, siendo verdad más bien lo contrario, que ese orden destruye todo ordo,
es decir, toda jerarquía, porque la uniformidad del elaborar y del definir y del organizar lo achata todo, eliminando una posible originaria jerarquía y reconociendo del verdadero fin de todos los órdenes. Respecto de lo cual, las órdenes religiosas y todas las demás tipos de ordenaciones y regimentaciones y emparejamientos y convenciones comunes son sólo medios, útiles medios, no siempre indispensables. No éramos una orden, pero respetábamos bienhumoradamente entre nosotros una cierta prelación, la que precedía del momento en el que había llegado cada cual. El primero de todos fue el hermano Bernardo. De santo recuerdo veía a San Francisco y le seguía la pista. Cosa lógica, habiéndole conocido desde siempre. Le pasmaba aquel restaurar de iglesias derruidas y aquella vida rigurosa que llevaba, muy distinta de las delicadezas con que había vivido en el mundo. Y de tanto fijarse y admirarse, él mismo acabó por contagiarse de la vehemencia y del ejemplo de las penitencias y de la sencillez que aquella extremada vida tan simplicísima del bienaventurado hermano que resolvió en su corazón repartir todo lo que tenía a los pobres y seguir al bienaventurado Francisco con firmeza en su vida de modo de vestir. Admirable es el Señor en sus santos, y además cómico, y se alegró Francisco de que el hermano Bernardo se uniera a él, porque no tenía ningún compañero, pero sobre todo su vida era muy edificante. Con Bernardo y con Pedro, otro que también quería hacerse hermano, fueron a la iglesia de San Nicolás, junto a la plaza de la ciudad de Asís. En la iglesia entraron para hacer oración, y como eran simples, no sabían mirar dónde en el Evangelio pone lo que renunciar completamente al siglo. Así que suplicaron al Señor devotamente que a la primera vez que abrieran el libro se dignara manifestar su voluntad. Terminada la oración, el bienaventurado Francisco tomó el libro cerrado, se arrodilló ante el altar y lo abrió. Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Volvió a abrirlo y salió. Nada llevéis en el camino. Y por tercera vez salió. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso, a partir de ese momento, se vistieron los dos lo mismo que Francisco y vivieron unidos desde entonces según la forma del santo evangelio que el Señor les había manifestado. Por eso todo en su testamento Francisco decir: el mismo Señor me manifestó que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. En estas estaban cuando aparece Silvestre. Era un sacerdote a quien Francisco había comprado unas piedras para la edificación de
una iglesia. Viendo Silvestre que Francisco daba alegremente lo suyo y lo de otros por igual, se enardeció de cólera y tronó: «Oye tú, date cuenta de que no me pagaste bien las piedras que me compraste». Con que Francisco saca unas monedas y se las da a Silvestre sin mirar cuántas. «¿Estáis bien pagado ya, señor sacerdote?» «Lo estoy, hermano», contestó Silvestre, y se fue a casa tan contento. Pero en sueños esa noche vio una cruz cuya cima llevaba hasta los cielos, cuyo pie descansaba en la boca de Francisco y cuyos brazos rodeaban el universo. Y se sintió pesaroso Silvestre, remiando su miseria, que parecía mentira, se decía: «Que siento un viejo como soy, ambicioné las cosas temporales. Que siendo un viejo como soy, ambicioné las cosas temporales. Y en cambio, un joven como Francisco las aborrece por amor a Dios». Hola, saludos a Anderson de Castro Prado, que se acaba de unir a nosotros. Paz y bien, hermano. Así fue como al poco tiempo se unió a la hermandad naciente. Como ya no estaba solo, sino que junto con Pedro y con Bernardo eran ya 3, se fueron a vivir a la Porciúncula. Y allí se hicieron la casuca, donde poder vivir en común algunas veces. A los pocos días, un varón de Asís llamado Gil, y siendo 4, se dispersaron después de 2 en 2. Yendo a la marca de Ancona, Francisco con Gil y Pedro y Silvestre se fueron a otro sitio. E iban tan contento y tan intimado por la alegría clara de las alabanzas del Señor que venían por los campos, que en alta y clara voz cantaba Francisco esas alabanzas en francés. Y así pasaron una temporada, más bien exhortando que propiamente predicando, por castillos y ciudades y aldehuelas. Así fue como pasados unos días, otros 3 de Asís se les unieron: Sazbantino, Morico y Juan de Capella. Eran ya 7. Otros 4 se nos juntarían después. El bienaventurado Francisco era un exteriorizador de sus sentimientos. Un payaso, canturreaba en francés la melodía espiritual que fluía en su interior. A veces cogía del suelo un palo, lo apoyaba en el brazo izquierdo y tomando otro palo en la mano derecha, lo rasgueaba a modo de arco como si fuera una viola o un instrumento, mientras acompañado con gestos acompasados aquel musiqueo inaudible cantaba en francés al Señor Jesucristo.
y todo este regocijo terminaba por fin en lágrimas, y el júbilo se deshacía en compasión por la pasión de Jesucristo. Y para colmo aún mayor, ¡qué payasada! Sagrada y profana, con eso exhalaba continuos suspiros y redoblando sus gemidos, olvidado de lo que tenía en las manos, se quedaba absorto mirando al cielo. A través de desnudas ramas miraba el cielo a quien poseía, arrobado, y Francisco era tierra y canción del atardecer y de toda la umbría, concordaba con el cielo. Y el hermano Francisco era entonces sumiso, como una cosa madurada hasta ser realidad pura. Un auténtico ser ahí que veía lo abierto. Y un día volvíamos de Roma, muy al final ya, porque iba a caballo el hermano Francisco y nosotros a ambos lados de pie. Qué pequeño era todo, qué grande era todo. Y llovía a cántaros cuando quiso rezar, las horas estaba ya calado hasta los huesos y nosotros también, y se apeó del caballo. Y recitaba el oficio con tanta reverencia, de pie en el camino, expuesto a la continuidad de la lluvia azarosa, tal como si estuviera recogidito y seco en una iglesia o en una celda, y le dijo a su compañero que rezar era como comer, que Dios era el alimento del alma como la comida el del cuerpo, y que lo mismo que para comer el cuerpo quiere estar sosegado y tranquilo, así lo mismo para rezar, y el otro hermano le dijo que se estaba calando de agua. Y Francisco replicó, ¿y también tú? ¿No te fastidia? He aquí lo que más nos sorprendía al principio, lo más indescifrable de su deseo de vivir de acuerdo con la forma del Evangelio. Se acercaba y se alejaba a la vez de este mundo que es común a todos. En esto difería de los eremitas que se separaban del todo del mundo, y también de los monjes benedictinos, o los cluniacenses, o los premontrantenses, que se separaban del mundo en grupos para vivir reunidos en la soledad jerarquizada. Encimados encima del mundo en sus poderosas abadías, encimados, el hermano Francisco desde un principio nos hizo ver claramente que se trataba de alcanzar la lejanía sin salir de nuestras cercanías. Y eso era sorprendente, atenernos a la forma del Evangelio en las cercanías, porque con ser indispensable la penitencia, la conversión, la metanoía y la oración y el ayuno, aún era más indispensable el sentido del humor. La alegría. La alegría no era para Francisco un concepto, sino una manera de vivir, que nacía
sí de la pureza del corazón y de la oración devota, pero que requería para llevarse a cabo en cada cual, para instaurarse en cada uno de nosotros, tan distintos unos de otros, algunos excesos expresivos, muy llamativos, corporales, porque se trataba, entre otras cosas, de que la alegría fuese vista por todos, incluso cuando cada cual por sí solo no se siente claramente alegre. Así, reprendió una vez a uno de sus compañeros, que aparecía con la cara triste, diciéndole: ¿por qué manifiestas en lo exterior dolor y tristeza de tus faltas? Muéstrasela a Dios, pídele que te perdone por su misericordia y devuelva a tu alma la alegría de su salvación, de la que has visto privado por el demérito del pecado. Delante de mí y de los demás, procura tener siempre alegría, pues es indigno del siervo de Dios aparecer ante sus hermanos con rostro turbado. Y decíamos entre nosotros, comentando lo que acabamos de oír: ¿querrá decir el hermano que por el bien de la comunidad hay que fingir la alegría? Y uno cualquiera de nosotros decía: pero si es una alegría fingida, ¿cómo diferenciarla de la mentira y de las falsedades? Suponiendo que la tristeza fuese invencible, la venceríamos mejor si procurásemos no manifestarla. Y por eso procurásemos manifestar lo contrario. No es que el hermano no quiera que sintiéramos tristeza o que creyera que alguien puede vivir sin sentirse alguna vez triste. Lo que haría y hacía era convenir con firmeza a los que exteriormente se mostraban tristes. Se trataba, por consiguiente, de una manifestación exterior peculiar, la alegría del rostro. Entendía por alegría del rostro el fervor y la solicitud, la disposición y la preparación del alma, y del cuerpo hacer todo bien de buena gana, porque los hombres más se mueven en ocasiones por este fervor que por la misma obra buena. Con lo cual, quería decir que las obras, incluso las buenas, si no aparecen realizadas de buen grado y con fervor, engendran tedio, más que estimular al bien. Había que reformarse. No quería ver caras tristes que muchas veces manifiestan la pereza y la indisposición para toda obra buena. La alegría no eran las risas ni las palabras ociosas, pero él, sin embargo, podía ser a veces juglar y payaso. Era teatrero el hermano Francisco. Siguió siéndolo al final de su vida como lo fue al principio. A veces nos decía el hermano Bernardo: al hablarnos de Francisco, no veo que viene
poner las caras que ponéis de bobos. Me habéis preguntado si era el hermano Francisco muy distinto de joven, de cómo fue después de la conversión y hasta su muerte. Y yo he dicho, y lo repito, que si bien se mira, no era tan distinto, porque arrastró consigo para dárnoslo a nosotros de su derrochadora juventud insustancialmente alegre, el desequilibrante entusiasmo del que está lleno de Dios. Era el mismo Francisco que desarrollaba su alegría, como Dios derrocha su alegría en las flores, en los campos, por ejemplo, y en los mosquitos y en las libélulas y en las ranas y en otros animales. Y en todos los colores sin finalidad ninguna. Sin más finalidad que la prodigalidad del Creador, que hizo existir más criaturas de las que puede contar ningún contable, por minucioso que sea o tiempo que dedique. La creación no puede ser enumerada. Pues bien, mis hermanos, aquí acaba este título, este apartado que acabamos de leer, titulado Los parecidos del buen hermano menor. En unos instantes vamos a leeros otro capítulo de este libro. Es quizá un poco largo el siguiente capítulo, o sea que quizá pueda ser que leamos solo hasta la mitad. Vamos a verlo. En unos instantes estamos de nuevo. Bien, hermanos, carísimos todos, un fuerte abrazo a los que nos estáis viendo y estáis con nosotros en directo y a los que nos puedan ver más tarde. Empezamos con el capítulo 6, que se titula La fraternidad al principio, del año 1206 al año 1209. Y dice así: nos enseñó a rezar y a dar conversación, nos enseñó a predicar y a cantar y a mendigar, nos enseñó a rezar Padre Nuestros, nos enseñó a alegrarnos en el Señor, nos enseñó a no poner malas caras. Con el hermano aprendimos que la obediencia era una sumisión insumisa y más una manera de escuchar los dictados del Señor y de escucharnos unos a otros, no habiendo entre nosotros priores. Que un abandonar al instante todas nuestras opiniones y renunciar a la propia voluntad. Sin quizá darse cuenta, nos enseñó a obedecer con una obediencia opuesta a la que enseñaba San Benito a sus monjes. Los primeros hermanos, aunque no vivíamos a nuestro antojo, ni seguíamos nuestros propios gustos y deseos, no por eso caminábamos bajo la voluntad y el juicio de otros. Ni vivíamos apartados en cenobios, ni deseábamos que nos gobernara un abad. Solo mucho después nos dimos cuenta que de cuánta energía
unificadora e iluminadora se alzaba tumultuosa en Francisco. Para que la obediencia pudiera ser insumisión, había que arriesgarse a la algarada, a la discusión, al tumulto. Para que la obediencia de San Benito fuese posible, la taciturnidad era indispensable. Y el hermano Francisco, sin embargo, nos enseñaba a charlar por los codos. Rezábamos y charlábamos. Honrábamos al Señor en sus santos, contagiados de comunicativa comunidad. Una hora de charla era una hora de oración también. Y hasta más. Hablar siempre es un poco un desliz. Eso ya sabía el rey David, que ese dijo a sí mismo: vigilaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Y que depuró silencioso, se abstenía incluso de hablar acerca de las cosas buenas. Nosotros, al contrario, hablamos tanto que nos oyeron con igual claridad los grillos y los príncipes, los ángeles y los ratoncitos, griseos de las paneras. Así empezamos cuando el Señor le dio hermanos al hermano Francisco e hizo escribir en pocas palabras nuestra primera forma de vida. Tan fácil era recordarla, de memoria, que no hizo falta ni siquiera escribirla. La regla y la vida de los hermanos menores era esta: vivir en obediencia, en castidad y sin nada propio, y seguir la doctrina de las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las gentes se preguntaban unos a otros: ¿quiénes son estos y qué es de lo que hablan? Hablábamos y rezábamos. Venía a ser lo mismo, entreverando la memoria de cada cual con la memoria de todos. La memoria de la vida de Cristo con los recuerdos de nuestras propias vidas. Y el sentimiento de la vida presente aquellos años de principio de siglo, 1206, 1207, 1208, 1209, en los que el temor y el amor de Dios parecían haberse apagado y se desconocía y menospreciaba el camino de la penitencia. Vivíamos en el albergue de la porciúncula y dividíamos el tiempo en dos partes: el tiempo de salir a predicar de 2 en 2 por todo el centro de Italia y el tiempo de reunirnos a alegrarnos en el Señor y comer lo que hubiese y charlar y rezar y cuidar a los hermanos cristianos que vivían extramuros, como los leprosos, y algunos más se nos juntaron hasta ser 8, 10, 12, y la cabaña de la porciúncula se nos quedó pequeña, y nos tuvimos que mudar a Ribotorto, en un recodo del río donde nos lavábamos por las tardes los pies, y trabajábamos en granjas y en casas por lo que se nos diera. Cuando los sueldos no nos alcanzaban, pedíamos justo para comer, limosna por amor de Dios. Antes de llegar nosotros para seguirles los primeros, el bienaventurado Francisco anduvo solo, vestido de ermitaño con bastón y calzado,
ciñéndose con una correa. Un día, en la celebración de la misa, se fijó en que Cristo decía a sus discípulos, cuando los enviaba a predicar, que no llevasen para el camino oro ni plata, ni alforja ni zurrón, ni pan ni bastón, y que no usaran calzado ni dos túnicas. Esto es, dijo Francisco, lo que ansío cumplir con todas mis fuerzas. Y para cumplir con lo que creía ser la sugerencia evangélica, al momento se despojó de los objetos duplicados y no usó en adelante ni bastón, ni calzado, ni zurrón, ni alforja. Se quedó sin siquiera quita y pon. Se quedó sin traje de domingos y festivos, ahora en la repentinamente inmensa distancia, como si viéramos a Francisco solo y además asolándose a sí mismo como un vendaval quisquilloso. Usa solo un ejemplar de cada prenda. Se hizo una túnica muy vasta y rústica, dejó la correa y se ciñó una cuerda. ¿Qué pasa cuando se anda por el mundo así vestido? Cuando se tiene unos calzones de repuesto porque solo se tiene el que se usa. ¿Cómo se encuentra uno en el mundo? ¿Qué es lo que parece a los demás? ¿Tiene uno el aspecto de alguien a quien acaban de robar? Alguien que se ha quedado solo con lo puesto y ni siquiera eso está completo. A los 2 días de no cambiarse el hábito empieza a mal oler y la tercera vez que se lava en un arroyo empieza a encoger, a deformarse. Si se usa esa misma ropa un año entero, en ninguna otra, uno está literalmente fuera del común de los hombres y uno puede ser considerado, por lo menos a simple vista, como un estrafalario malhechor, es decir, como alguien incapaz de convivir en sociedad. Vestirse así, sin quita y pon, era un seguimiento energuménico de lo sugerido en el Evangelio. Saludamos a Claudio Gustavo 1973, que también se acaba de incorporar con nosotros. Paz y bien, hermano. Era poner a prueba el propio Evangelio, como quien trata de levantar tanto peso como el hombre más fuerte del mundo, no siéndolo. Teníamos la impresión de que ese Francisco solitario había decidido verificar el Evangelio. Es como si Francisco se adelantara 500 años para preguntarse por las condiciones de posibilidad de la vida cristiana misma. Dado que el ejemplo existe, ¿cómo tendrían que ser los hombres para poder cumplirlo? Su predicación, cuando está solo, contrasta vivísimamente con la exagerada prueba a la que parece haberse sometido. Habiéndose Francisco de todo corazón a las palabras de la nueva gracia y pensando cómo llevarlas a la práctica, empezó por impulso divino a anunciar la perfección del Evangelio y a predicar en público, con sencillez
y penitencia. Daba vueltas acerca de cómo llevar a la práctica la buena nueva, el Evangelio, y cómo hacerlo con toda sencillez. Pensando en ese Francisco anterior a nosotros, nos reíamos de buena gana algunas noches. Y aun admirándole, más ahora que nunca, nos decíamos: ¿por qué se complicó tanto la vida? ¿A qué venía tantísimo aparato? La ingente aparatosidad de aquellas asquerosas vestimentas, como si de lo penitencial, con ser muchísimo y terrible, con exigir un esfuerzo temeroso, no fuese bien mirado nada más que un prerequisito, un preliminar metodológico, una puesta entre paréntesis y en situación de provisionalidad perfecta, que todas aquellas cosas que hacen del yo, de este yo, con toda su pompa y circunstancia, una persona individual, un alguien, hasta llegar a hacer de él una insignificancia que pueda ver con sencillez, interpretar con sencillez los altísimos desmesurados deseos del Altísimo, tal y como han sido dados a conocer a los hombres por mediación de Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. La pobreza aquella pobreza voluntaria de Francisco, descubrimos entonces admirados. Hacia las veces de regla para la conducción del propio ingenio religioso, mediante la evitación de la duplicación y de todo consumo innecesario, establece Francisco su propia doctrina del arte espiritual cristiano. Era como si mediante una sola palabra, una sola expresión increíble, concentrada y solar, la absoluta pobreza, fuese suficiente para indicar Francisco la instrumentación de la buena obra. Qué pequeño era todo, y qué pequeños nosotros también, los primeros hermanos, y qué pequeño Francisco, diminuto, delgado, quebradizo, irrompible, nos enseñó a quebrantarnos de tal suerte que cuando quisieran quebrarnos fuésemos irrompibles. Nos enseñó a mirar a los cuadrúpedos a cuatro patas, a nosotros también. En aquellos primeros días, aquellos primeros años que precedieron al 1209 el gran viaje a Roma. No éramos, si bien se mira, trigo limpio, solo porque éramos pocos y muy poca cosa pasábamos inadvertidos como un soplo de aire que momentáneamente riza, ensortija, conmueve las inmóviles aguas de un gran lago sombrío. Éramos un soplo de aire cálido, éramos un decir de las gentes de la comarca, muy poco más que un comineo de comadres, un piadoso escándalo de las provincias áridas. Como Jesús de Nazaret, también en eso, unos excéntricos, aún no codificados, sin domicilio fijo, a quienes se aplicara, a poco que se pasen de la raya o aumenten en número, la ley de vagos y maleantes. ¿Por qué no? Ea, nos decíamos nosotros, somos los seguidores de Jesús y estamos verificando el Evangelio en nuestra propia carne.
Nuestra pobreza, no es una condición esencial, una puesta a punto, porque pensamos con Francisco, instigados por Francisco, subyugados por su minúsculo ejemplo que agigantaba cada día que pasaba como al atardecer de las montañas. Creíamos que era preciso para cualquiera que seriamente trate de llegar a ser cristiano una vez por lo menos en su vida aniquilar el deseo de posesión, esforzarnos por vivir sin poseer nada, ni querer poseer nada. Sin nada, sine propio. Por eso, para hacer la prueba bien hecha, teníamos que empezar como el propio Francisco, voluntariamente, abandonando toda propiedad y consiguientemente todo predicamento, por mínimo que fuese. Elegir el Evangelio era comenzar por elegir la absoluta pobreza. Como si, aun siendo adultos, fuéramos de algún modo todavía niños que empiezan por aprender lo primero que se aprende, aquel ejercicio tan deliberado de desposesión trajo consigo un buen humor que pareció que nunca iba a agotarse. Era un sentido del humor tan hondo el de Francisco y después el nuestro, que para expresarse no necesitaba casi ni palabras. No éramos una comunidad de taciturnos, no éramos una hermandad de alegres, ocurrentes, afables, diligentes, hermanos, todos mendicantes menores, que siendo así poníamos a prueba si es posible ser cristiano y caso de ser posible, como en concreto llega a serse. Pero todas las cosas no nos las decíamos para no incurrir en vanagloria. Serían dichas después acerca de nosotros muchos siglos después, por cualquier humorista que acertara a fijarse en nuestra relación con los ratones, con las alondras, con las mujeres, con los hombres. Inventamos incluso de pasada un género narrativo especial, lo que andando el tiempo se llamaban las florecillas. Las florecillas, hermanos. Habréis oído hablar de las florecillas. Y nos decía: no temáis porque aparezcáis pequeños e ignorantes, más bien anunciar con firmeza y sencillamente la penitencia, confiando en el Señor, que vendió al mundo, habla con el Espíritu por vosotros y en vosotros, para exhortar a todos los que conviertan y observen sus mandamientos. Oh sí, fueron tiempos selváticos, gracias al sentido del humor que Francisco indirectamente nos había contagiado. No reparábamos en nosotros mismos ni teníamos cuidado de nosotros mismos, a consecuencia de todo lo cual resultábamos extraños a cuantos nos veían, cosa que fácilmente se comprende. Al vernos caían en la cuenta de la diferencia que existía entre nosotros y los religiosos. Por el hábito y porque les parecíamos selváticos, anunciábamos la paz en las ciudades y en los castillos y en las casas y en las villas, y muchas veces al caminar
anunciábamos la paz a los vientos y tomaba de ello buena nota una solitaria codorniz que levantaba el vuelo a nuestro paso, o un desalado conejo de monte cuya tranquilidad, por cierto, acabábamos de perturbar bastante al vocear la paz del Señor por todo el campo abierto. Nos escuchaban de buena gana, algunos otros, en cambio, se burlaban de nosotros, y muchísimos nos asediaban constantemente preguntando de dónde veníamos y cuál era nuestra orden. Así que llegaban a aburrirnos con tanto preguntar. Por lo demás, era perfectamente pertinente que preguntaran. Acabábamos sencillamente declarando que éramos varones penitentes oriundos de la ciudad de Asís, con lo cual, aunque no mentíamos, dejábamos la pregunta a medio contestar, porque nuestra religión era la de Jesús, la cristiana, y no se llamaba todavía orden, ni falta que le hacía. Nos alegrábamos de continuo en el Señor y no encontrábamos ni dentro de nosotros ni entre los otros motivo de tristeza que más necesitábamos. Este laboreo connaturalizante del empobrecimiento voluntario, alegre de mendicantes sine propio, no parecería por sí mismo tener fin, excepción hecha del reino de los cielos. Vivíamos también mal y hubiéramos podido seguir viviendo así hasta la muerte, cada uno de nosotros. Exhortábamos a todos a hacer penitencia. Pero poco a poco habíamos dejado de ser 2, 3, 4, 5. Poco a poco dejábamos de ser pocos y como grupo se nos vio fronterizos a las fraternidades y a las hermandades. Entre penitentes y apostólicos empezaban los canónicos a decir entre sí y en voz alta: lo malo de estos no es que sean caritativos, bien está que sean caritativos, bien está que se flagelen y se priven y que canten, si les gusta, lo que quieran, pero que exhorten solo la caridad y la defensa de la cristiandad, que bien están. Pero predicar es otro asunto muy distinto. Quizá ellos no distingan entre la edificación fraterna y la predicación de la fe. Menos mal que por lo menos no predican. Son unos penitentes oriundos de Asís, como ellos dicen que están sin confirmar. Alabado sea Dios, que en todo momento de la historia ha tenido cuidado de su grey, empezando por los más miserables y los más de los más miserables, los leprosos, los sarnosos y los vagabundos. ¿Cómo son esos de Asís? Así parece, así es como los canónigos hablaban de medio lado, con la mano tapando la boca un poco, para que no se propagase el comentario urbi et orbe. Ahora de pronto, en este soso inacabable, ahora del desánimo correspondiente al tiempo que siguió a la neutralización y canonización del bienaventurado
Francisco nos deteníamos justo en los años que precedieron al viaje a Roma y a la composición entre todos de la regla novulada. Porque en esos años que a veces parecían ingentes como el universo y a veces como un poco invisible, nosotros, los primeros hermanos menores, junto con el hermano Francisco, advertimos con toda claridad quiénes no queríamos ser, cosa que supimos y que Dios nos perdone, tabulándonos comparativamente con los otros hombres y mujeres de religión y sobre todo con los otros frailes. Esos sí eran frailes, algunos también mendicantes, los predicadores que se agrupaban alrededor del español aquel. El prudente y amable y sabio Domingo de Guzmán. Nos comparábamos con ellos y veíamos lo mal que andábamos vestidos y lo poco que sabíamos que llegaba a ofrecer y a ofender casi la vista el compararnos, pero sin embargo, ahí estaba lo esencial, lo que nos diferenciaba y distinguía de la comparación entre los mendicantes que ellos eran y los mendicantes que éramos nosotros. Consistía sobre todo en que los predicadores se acoplaron enseguida a las costumbres y a los consuetudines de la costumbre. Se definía como un derecho escrito establecido por el uso que servía para interpretar y observar con más detalle la regla oficial que en el caso de los predicadores era la regla de San Agustín. Consuetudo es eius scriptum morem statutum. Nosotros no teníamos usos, lo desusado era una diferencia, como un aura que modificaba la estructura de las escudillas y los cacitos de barro. Los objetos de uso cotidiano habían sido modificados por virtud de nuestra intención de vivir en la pobreza, de tal suerte que simplemente beber agua en una vasija de barro efectuaba un desrealizamiento del utensilio, lo inmaterializaba, como si nuestras intenciones tuvieran la inmediata capacidad, por virtud de la acción de vivir la pobreza, de perder su fisicalidad. Los dominicos adoptaron muy pronto la regla de San Agustín, que conlleva costumbres de estrecha observancia relativas a la comida, a los ayunos, al lecho, al vestir lana. Esto quería decir que para ellos también la forma de vida del Evangelio era vivida con gran intensidad y con gran pobreza. Pero la diferencia entre ellos y nosotros puede verse no para mal, sino para bien. A partir del famoso comentario de Humberto de Romans, los premonstratenses han reformado y desarrollado la vida religiosa de San Agustín, como los cistercienses hicieron con la de San Benito.
exceden a todos los miembros de aquella familia por la austeridad de su vida, la belleza de sus observancias, la prudencia de su gobierno, de una población tan vasta gracias a los capítulos generales, visitas canónigas y otras instituciones de este género. Así cuando el bienaventurado Domingo y los frailes de su tiempo no pudieron obtener del Papa una regla nueva y severa a la medida del fervor que nos animaba, y cuando disuadidos de su proyecto eligieron la regla de San Agustín, adoptaron con justa razón, además de esta regla, todo lo que encontraron de austero, hermoso, de prudente y que se adaptaba a sus fines en las constituciones de estos religiosos que sobresalían por encima de los demás, en su familia agustiniana. Unos segundos de descanso. Gracias. Que teníamos nosotros que mostrar que se pareciese, aunque fuera muy lejos, a una organización, por elemental que fuese, nada. Y lo curioso es que además nos daba igual y pensábamos que estaba bien tal y como estábamos. ¿Qué queríamos decir? No faltaron quienes después, muerto el bienaventurado Francisco, nos echaron en cara nuestra aparentemente complacida falta de ciencia y de propósito colectivo y común. Nuestros propósitos, nuestros propios hermanos, nos echarían en cara años después, sobre todo y cruelmente además, al bienaventurado hermano, el no haber sido capaz de proporcionarnos la identidad más mínima. Hasta la muerte de Francisco, nosotros, los que vivimos como todo iba surgiendo, somos varones penitentes oriundos de Asís, que van y vienen por el mundo cantando y predicando el Evangelio. Pero algo de todos modos procuro el bienaventurado Francisco repintarnos, repasarnos y ponernos un poquito a punto, cuando empezaron a juntársenos más y más hermanos cada vez y andaban preguntándose entre ellos y a nosotros mismos: todo lo que tenía ya lo he dado, ¿y ahora qué hago? Así fue como entre todos nosotros compusimos la primera regla. Sí, vivíamos en continua alegría, no teniendo motivo alguno de turbación, salvo el hambre, la sed y demás molestias corporales, cuya opresión casi no nos oprimía porque habíamos aprendido a tomar en broma, a la ligera, las más altas y ásperas montañas, y a tomar en cambio en serio a cualquier animalillo, a cualquier pichejo, a cualquiera de nosotros, de los otros hombres. Educados, como estábamos todos nosotros entonces en la posibilidad, cuando llegaba la realidad con su afamada pesantez, con su temida fuerte garra, a nosotros nos parecía un examinador mucho más transigente y benévolo que lo aprendido en el estricto ámbito de la posibilidad
y pobrezas puras. El caso era que llamábamos tanto la atención que los hermanos iban aumentando en número y creciendo en méritos, y empezando a ser ya bastantes, más de lo corriente para un grupo que con fraternidad, con naturalidad y sin dificultades especiales entre sí, porque se conocen todos bien. Viendo todo esto, el bienaventurado Francisco dijo: por lo visto, hermanos, el Señor quiere hacer de nosotros una gran agrupación. Vayamos, pues, a nuestra madre, la Iglesia romana, e informaremos al Sumo Pontífice de cuanto Dios obra por medio de nosotros para que sigamos con su aprobación y mandato la obra que hemos emprendido. Era tan sencilla la propuesta, tan genialmente simplificadora, tan naturalmente cortés, tan alegre ir a Roma todos juntos, que cogimos y nos fuimos. Todos los que estábamos a Roma a ver al Papa, guiados por Bernardo, por nombrar un guía que nos llevaba en el camino. Y a nuestro debido tiempo el Señor nos fue facilitando alojamiento y la comida. Era una regla muy fácil de recordar de memoria, se componía de pocas líneas. La hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me la confirmó. Decía Francisco, la regla decía: regla y vida de estos hermanos es esta, a saber, vivir en obediencia, en castidad y sin propio, a seguir la doctrina y las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso, con lo puesto, fuimos a Roma los que estábamos. Era mucho viaje el ir a Roma, y más yendo a pie, como nosotros. Roma era, en cualquier caso, un final de trayecto de alto borbo, incluso si viajabas a caballo o en carroza, arrastrados por 6 mulas, Roma era un lugar impresionante, sede de 2 imperios, encajados uno en otro como 2 coronas rutilantes, el romano, el pagano, el terrenal, y luego el cristiano, espiritual, el eterno. La eternidad que no tuvo por sí sola la Roma de los Césares, la tuvo después por ser la sede de Pedro, un pescador de Galilea. Desde aquí saludamos a Ribeiro Católico. Ribeiro Católico, paz y bien, hermano, por estar entre nosotros. Adelante, seguimos. La exaltación del viaje aumentaba a medida que avanzábamos, a medida también que disminuía o pasaba a segundo término la razón misma del viaje. Ir a Roma siempre es una totalidad mayor que cualquiera de las partes o intenciones de uno tenga para ir. En Roma se juntan todos los caminos, y eso significa que en Roma se nos espera a todos y a ninguno. El nimbo que nimbaba la Roma imperial, nimbaba también la más profundamente incluso la Roma cristiana, y nos nimbaba a nosotros mismos al llegar a sus puertas, pero al revés, mostrándonos lo
poco que significaba nuestra fratria harapienta, nuestra exaltada hermandad maloliente, por suerte se encontraba en Roma nuestro venerable obispo de Asís, Guido, que honraba en todo a Francisco y por extensión también a todos nosotros. Vernos al primer pronto no le sentó del todo bien, más bien mal que bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque al vernos a Francisco y a nosotros, llevó, como dice Celano, muy mal nuestra presencia. Desconocía el motivo de nuestro viaje y temía que quisiéramos salirnos de su jurisdicción. Aun cuando fuese por lo mucho que nos valoraba, también era por lo mucho que él mismo se valoraba a sí mismo y a sus cosas. No hay autoridad que no se encrespe viendo que sus súbditos se mueven. Una vez enterado del motivo que nos había conducido hasta allí y que ahora cobraba la importancia que decreció durante el viaje, se alegró el obispo Guido y prometió su ayuda a su consejo. Y su consejo hizo más que eso. Nos presentó a su amigo el cardenal Juan de San Pablo, obispo de Santa Sabina, de la nobilísima familia de los Colonna. Se comprometió a servirnos de procurador de Francisco ante la curia, y así lo hizo obteniendo una audiencia con el Papa. El fraseo de la solicitud del cardenal no fue, sin embargo, del todo apropiado para un papa como Inocencio III, que era en todo un gran señor y que, consiguiente, rara vez se deleitaba en constriciones, por mínima o piadosas que fuesen, de su competencia y poderío. Parece ser que el cardenal expuso al pontífice lo siguiente: he encontrado, Santo Padre, un varón perfectísimo que quiere vivir en todo según la forma del Santo Evangelio y guardar en todo la perfección evangélica. Y embalándose tal vez un poco demasiado, añadió: creo que él, Señor, quiere reformar por su medio la fe de la Santa Iglesia. ¿En todo el mundo reformar? Pues traedlos aquí, que yo los vea, dijo el Papa. Al día siguiente fue presentado Francisco por el cardenal ante el Papa, en la antesala de la antesala de la sala del espejo del Papa. Nos quedamos nosotros cuchicheando, contemplando fascinados los altos techos y las altas ventanas, más altas que la altura de 2 hombres, los hieráticos Cristos de los tapices y las tallas, los majestuosos sirvientes silenciosos que nos miraban de reojo, apelotonados, convertidos por obra de sus miradas a sus ausentes comentarios en simples palurdos de Asís que esperan gorra en mano nuevas órdenes. Cualquier clase de órdenes
Salió pronto Francisco y nos comunicó que el señor Papa había accedido en la forma de vida a sus deseos. Le había exhortado, al parecer, a él y a nosotros, a través de él, acerca de 1000 cosas de enjundia espiritual, dándole después la bendición y pasando después a los muchos otros asuntos de histórica importancia que por entonces preocupaban al pontífice. Algo hubo en todo ello que, como una brisa agridulce y helada, momentáneamente nos sobrecogió. Id con Dios, parece ser que dijo el Papa, hermanos, y predicad la penitencia a todos como él. Se designare inspiraros. Y cuando Dios Todopoderoso os aumente en gracia, hacednoslo saber, y nos os concederemos más cosas y con mayor seguridad os encomendaremos tareas más importantes. El hielo procedía quizá de la expresión con mayor seguridad. La expresión quería decir pensamos entonces o quizás después remuniendo entre nosotros lo ocurrido con mayor seguridad que ahora, ya que ahora es poca, en un momento en el transcurso de lo que acaba de narrarse, se nos hizo pasar al grupo entero. A sala del espejo donde nos arrodillamos, como creíamos que debíamos hacer, y donde el Papa dijo la frase que contribuyó a subrayar la cautela de la anterior declaración. Queridos hijos nuestros, vuestro tenor de vida nos parece sobradamente austero y rigoroso, y aunque os vemos tan animosos que de vosotros no cabe la menor duda, sin embargo, debemos pensar en aquellos que os han de seguir, y puede ser que esta vida les parezca demasiado austera. Y luego, como viera al bienaventurado Francisco, anclado en Cristo, que por nada quería separarse de su generoso fervor, le dijo, Hijo, ve y pide a Dios que se dignen revelarte si esto que buscáis procede de su voluntad, para que siendo nos sabedor del divino beneplácito, accedamos a vuestros deseos. Ahora nos acordábamos claramente, ahora es todo claridad, ahora vemos lo sucedido volver a suceder, ahora vemos que en aquel instante lo que estaba ocurriendo ante nuestros ojos era en su inmediatez sobre una experiencia cuyo significado precioso no percibíamos ninguno. Ahora vemos con toda claridad lo que ocurrió antes de lo que acabamos de contar. Por ejemplo, nos damos cuenta ahora de que por el cardenal Juan de San Pablo, tras interrogar a Francisco acerca de muchísimos asuntos, le aconsejó que se orientara hacia la vida eremítica o monástica, clausurado en los monasterios o en los cenobios, no traería el bienaventurado hermano quebraderos de cabeza a nadie.
solo que Francisco humildemente rehusaba una y otra vez esa propuesta, y lo excelso era que no rechazaba la sugerencia del cardenal por desprecio, sino porque buscaba piadosamente otro género de vida. Según parece, el Papa acabó convenciéndole Francisco con la parábola de la mujer pobrecilla de quien se prendó un rey poderoso, siendo en este caso el bienaventurado, la mujer y Dios el rey. Parábola que, según parece, el Papa había temido que San Juan de Letrán se desplomaba entera si no lo impedía un varón santo. Pesadilla esta que el señor Papa tuvo a causa quizá de ingerir en exceso zumo de limón. En consecuencia, acabó por aprobar la regla que con palabras sencillas llevaba Francisco escrita y que habíamos redactado entre todos. Después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, y yo lo hice escribir todo en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Esta era, en síntesis, la regla que confirmó Inocencio III a la vez que le abrazaba. Le dio la licencia a él y a nosotros para predicar por el mundo la penitencia, con la condición de que quienes habían de predicar obtuvieran primero la autorización del bienaventurado Francisco. Todo esto lo aprobó después el Papa en consistorio. Nos reuníamos por las tardes alrededor de un fuego de troncos de encina y de palos y maderas sobrantes, que según íbamos y veníamos de un lado a otro, teníamos costumbre de recoger en previsión del invierno, y reunidos hablábamos otra vez de lo mismo que como fue al principio. Bueno, ya nos queda no mucho, vamos a seguir un momento de aliento, y sí, vamos a acabar este capítulo, que yo pensé que como es largo no lo íbamos a acabar en el día de hoy, pero sí, es poco ya lo que nos queda y vamos a finalizarle, ya que le hemos empezado este segundo capítulo. Cuando le seguíamos a él, que a su vez seguía las huellas cambiantes del Señor sin confundirse nunca, y nos acordábamos de cómo nos reuníamos después de los viajes en torno al bienaventurado Francisco, cómo nos reuníamos sin que nos llamaran y celebramos volver a ver al pastor, cómo nos maravillábamos de haber tenido todos el mismo deseo, contábamos delante de todos las bondades que el Señor misericordioso había obrado en nosotros mientras estuvimos ausentes, y si habíamos caído en negligencia o en ingratitud, pedíamos humildemente corrección y penitencia. Al hermano Francisco hay que decir que el varón de Dios, el bienaventurado Francisco, dejó Roma extrañado de la facilidad con la que había logrado lo que deseaba, y tanto como que no lo había logrado. Salimos de Roma en dirección al valle de Spoleto, pletóricos de alegría por los beneficios y bendiciones
que nos había dado el gran señor Inocencio III. Acabábamos de visitar la tumba de San Pedro. Íbamos hablando entre nosotros acerca de cómo llevaríamos a la práctica nuestra regla. Mientras charlábamos, llegábamos a un paraje solitario. Estábamos cansados y hambrientos, y aquel lugar estaba alejado de todo poblado. Entonces un hombre, por divina providencia, nos salió al encuentro con un pan, y nos lo dio, y se fue. No le conocíamos y nos quedamos maravillados. Confiamos aún más en la divina misericordia, y así, ya comidos y reconfortados, llegábamos a Orte y nos quedamos 2 semanas. Íbamos por turnos a la ciudad para buscar lo necesario para subsistir, y lo que conseguíamos, que no era mucho, yendo de puerta en puerta, lo comíamos en común con acción de gracias y gozo del corazón. Grande era la alegría cuando no teníamos nada que vanamente nos deleitase. La pobreza se unía con la alegría. No había codicia ni avaricia. Queríamos vivir unidos a la señora pobreza para siempre. Pero la belleza del lugar influía en el alma, y a fin de que ni siquiera una permanencia excesivamente prolongada pudiera suscitar en nosotros apariencia de propiedad, abandonados en el lugar, así regresaron al valle de Spoleto. Para Francisco, el mal consistía en la apropiación y el bien en la donación de lo que se tiene y se es. Esto pudo verse en el hermano Lucio, que no quería estar ni un mes en el mismo lugar. Esto era más o menos en el año 1210. Pues bien, carísimos hermanos todos, con esto damos por concluido 2 de los capítulos que hemos leído hoy de Álvaro Pombo, escritos por Álvaro Pombo, que se titula La vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis, como veníamos diciendo. Muchas gracias, hermanos, a los que nos estáis siguiendo en directo, y gracias también igualmente a los que nos veréis después en indirecto. Gracias a todos, y vamos con la bendición final ya. Hasta mañana, diciendo: el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos, paz y bien. Un fuerte abrazo en Francisco para todos.